Buenas noches, profesor Crispín. Buenas noches, estimados colegas. Reciban un saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Como todo viernes, estimados colegas, nuevamente reunidos para poder iniciar una nueva jornada de preparación para nombramiento docente. En esta oportunidad, con las con el andamiaje quizá del profesor Crispín Mejía. Entonces, nuestro capacitador, para quien vamos a pedir fuertes palmas virtuales, estimados colegas, y sin mayor dilación, vamos a pasarle la posta para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Profesor Crispín, buenas noches una vez más. Bienvenido a la sala virtual del Centro de Alto Rendimiento Docente. ¿Puede iniciar, por favor? Buenas noches, estimado Reimer. Buenas noches, estimados colegas maestros que nos acompañan en esta sala. El día de hoy vamos a continuar con esta jornada pedagógica. Vamos a analizar, vamos a comprender, vamos a resolver casos que pudieran venir en el examen. Entonces vamos a todos participar de manera activa, ya sea a través del chat o también a través del micrófono, ¿no? Entonces, esta reunión debe ser interactivo para poder, pues, todos de manera colaborativa avanzar. La idea es avanzar, colegas. Bien, dicho esto, voy a presentar mi pantalla. Bien, eh, es importante siempre, seguramente hay colegas que van ingresando o también los que vamos ya teniendo un cierto tiempo ya en este proceso. Lo que nosotros tenemos que entender con precisión, con claridad, con certeza, es el enfoque que sustenta el área de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos entendido que el área de ciencia y tecnología agrupa a 3 competencias y que estas competencias tienen que desarrollarse dentro del marco metodológico teórico que pues sustenta estos 2 enfoques del área de ciencia y tecnología, que es indagación científica y alfabetización científica y tecnológica. Entonces, ¿a qué se refieren estos 2 enfoques? Vamos a hacer una especie de repaso, ¿no? Tal vez podemos decir, ya hemos visto, sí, pero es necesario recalcarlo y tratar de comprender cuál es el Parece verdadero que vamos a buscar un sentido cliente ahorita al toque. de este. Ya, bien. Bueno, también recordándoles que en los entornos virtuales también hay algunas normas de convivencia que tenemos que cumplir para poder desarrollar pues nuestra reunión de la mejor manera. Decíamos que los enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología son 2: indagación científica y alfabetización científica y tecnológica. Estos enfoques, ¿qué buscan? Buscan que el estudiante, en el caso de indagación científica, conozca, comprenda, use los procedimientos de la ciencia. ¿Y cuáles son esos procedimientos de la ciencia? Ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, problematiza situaciones, plantea problemas de investigación o de indagación, plantea hipótesis, construye un plan, diseña una estrategia, construye instrumentos, recolección de datos, etcétera, y luego observa pues todo su procedimiento y luego saca pues conclusiones para comprobar o refutar la hipótesis. Esos son pasos propios o procedimientos propios de la ciencia. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué se hace esto? Para construir o reconstruir conocimientos. En algunos casos podemos descubrir nuevos conocimientos, nueva teoría,
etcétera, ¿no? Pero en otros casos, el estudiante también puede reconstruir, puede volver a verificar lo que ya está dicho, ¿no? Pero a través del procedimiento de la ciencia puede confirmar. Entonces, son dos cosas, ¿no? El estudiante, usando los procedimientos de la ciencia, puede construir o reconstruir esos conocimientos que permitan entender a la ciencia como proceso y como producto humano que se construye en colectivo. Entonces, cuando hablamos de ciencia como proceso, estamos hablando pues de esta construcción y reconstrucción del conocimiento a través del procedimiento que hemos dicho, ¿no? Iniciándose por formulando, planteando el problema, planteando la hipótesis, planteando o diseñando una estrategia o un plan para indagar los materiales, etcétera, luego poniendo en acción este plan, recogiendo datos o información, analizando estos datos y extrayendo conclusiones y evaluando y comunicando todo su proceso. Entonces, eso es específicamente la ciencia como proceso. Pero también para hacer estos procedimientos, no lo hace solamente pues a través de los procedimientos de la ciencia, sino también se vale o se respalda de la ciencia como producto. O sea, las teorías, las investigaciones que se han realizado también sirven de marco teórico, sirven pues de respaldo científico para poder pues ayudar o orientar mejor pues la investigación. Y todo este procedimiento siempre el ser humano lo ha hecho en colectivo. Nunca nadie ha podido desarrollar una teoría, una investigación, una conclusión valedera de manera solitaria. Por ejemplo, ahí encontramos muchas teorías, pues, de científicos, ¿no? Pues llámese Albert Einstein, llámese Rutherford y otros, pero todos ellos han tenido un equipo, ¿no? Todo un equipo que los acompañaba, ¿no? Que trabajaban de manera colaborativa. Por eso se dice que la ciencia se construye en colectivo. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras instituciones educativas. Las indagaciones, los procesos de la ciencia se tienen que construir de manera colaborativa o de manera cooperativa, ¿no? En el caso de los estudiantes. Yo me gustaría que me digas que ya, tal pregunta. Ya. Vamos a hacer un poco de teoría y luego vamos a pasar a lo que son los casos, ¿no? Entonces ahí sí va a haber mayor interacción. Queremos tal vez precisar un poco para que vaya quedando, ¿no? Para que se vaya fijando cuál es el marco teórico y metodológico que sustentan, pues, las competencias del área de ciencia y tecnología. Y cuando hablamos nosotros de alfabetización científica y tecnológica, buscamos que el estudiante use el conocimiento científico. Hay conocimientos científicos en la ciencia, en educación, en la sociología, en la historia, pero estos conocimientos tienen que ser usados, utilizados, aplicados por los ciudadanos, ¿no? También dice, propongan soluciones tecnológicas. Esta ciencia, esta tecnología nos va a servir también para proponer nuevas alternativas, nuevos diseños tecnológicos. ¿Para qué va a usar el conocimiento científico? Para comprender el mundo que lo rodea, el modo de hacer y pensar de la comunidad científica. Entonces, este uso del conocimiento principalmente nos va a servir para comprender. ¿Y qué entendemos por comprender? Comprender es tener información, procesar esa información y tal vez con nuestras propias palabras decir, pues, ¿no? ¿Qué significa o para qué sirve o cómo se utiliza? Eso es comprender el mundo que lo rodea y pensar y pensar de la comunidad científica. ¿Qué está pensando la comunidad científica? Y luego también cuando proponemos soluciones tecnológicas, lo hacemos para satisfacer necesidades en su comunidad y el mundo. Cuando nosotros encontramos una necesidad, un problema que necesita tal vez utilizar algún objeto o algún procedimiento para poder dar solución, por ejemplo,
Hoy en día, por el calentamiento global, pues estamos experimentando temperaturas más altas que las usualmente experimentadas en el verano, ¿no? Por eso hay temperaturas altas y esto pues de una u otra forma pone en riesgo pues la vida, la salud de las personas, de los animales y de todo el ecosistema. Entonces, frente a esto, ¿qué solución tecnológica podemos darles para mitigar o para también adaptarnos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, podría ser utilizar sombrillas, ¿no? Para poder protegernos del calor intenso. O fabricar, pues, sombreros de alas anchas. Esto es tecnología, por supuesto, obedece a un diseño que va a responder a una necesidad de la comunidad. O tal vez hoy en día se está hablando mucho, por ejemplo, de plantar árboles. Cada persona, cada ciudadano de la humanidad, del mundo, debe plantar por lo menos 2 árboles y si esto se hiciera realidad, podríamos bajar, dice, en poco tiempo hasta 1 grado el calentamiento global, la temperatura global promedio. Pero esto va a depender pues de toda una campaña, de todo un proceso, ¿no? También podría ser pues una solución frente a una problemática. Entonces, estos dos cositas se tienen que observar cuando nosotros hacemos alfabetización científica y tecnológica. Y esto va a contribuir a formar ciudadanos responsables, ¿no? Con nuestra vida, con nuestra salud, pero también con los demás y también con el medio ambiente. Entonces, vamos a formar ciudadanos responsables, críticos, que puedan apoyar ideas benéficas, ideas que buscan el bien común, o también rechazar ideas que no, posiciones que no ayudan pues al bienestar colectivo ni también o perjudican el medio ambiente, ¿no? Entonces, ciudadano crítico significa que va a tener una postura propia, pero en base a argumentos científicos y tecnológicos, no porque se nos ocurrió, ¿no? Sino porque tenemos información valiosa, tenemos un cúmulo de conocimientos que nos respaldan a nuestra posición. A eso se refiere cuando nosotros decimos vamos a formar ciudadanos críticos. Autónomo es que no necesitamos todavía de alguien externo para poder tomar decisiones, sino que lo vamos a hacer de manera responsable, de manera crítica, en base a argumentos científicos y tecnológicos. Y esto finalmente pues va a influir en la calidad de vida y del ambiente. Entonces, si nosotros analizamos los dos enfoques, vamos a llegar a la conclusión que todos los estudiantes realizan ciencia y tecnología. Por más pequeños, por más que sean del ciclo 1, del nivel inicial, deben desarrollar pues ciencia y tecnología, ya sea a través de la indagación científica o también a través de la alfabetización científica y tecnológica. Dicho esto, vamos a ver algunas ideas fuerza en qué concluimos, ¿no? Dice allí, ten presente que el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica debe tener en cuenta las siguientes consideraciones, y eso está en el currículum nacional. La ciencia es una actividad viva, con errores, exploración y escrutinios continuos. Cuando nosotros nuestros estudiantes van a construir o reconstruir conocimientos o van a hacer una indagación utilizando los procesos de la ciencia, va a ser una actividad viva, porque van a vivenciar, van a experimentar, van a observar así, como se dice, en vivo y en directo, ¿no? Por eso se dice que la ciencia es una actividad viva. Y en este proceso, nuestros estudiantes naturalmente o cualquier persona que hace una investigación puede cometer errores. Eso es absolutamente normal. Van a hacer exploraciones y escrutinios continuos, ¿no? Por eso nosotros podemos concluir con una idea fuerza que dice la ciencia es una actividad viva, con errores, con exploración y escrutinios continuos.
La segunda idea fuerza que debe quedar grabado en nosotros es que los científicos no siguen un procedimiento lineal, paso a paso, en sus investigaciones, sino que emplean diversos procedimientos, múltiples iteraciones de ida y vuelta entre ideas, experimentos e interpretaciones. Los procedimientos de la ciencia que inicia con el planteamiento, con la formulación del problema y termina con la comunicación, nos dice que no es lineal. O sea, no sigue paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y terminó. No. Dice, emplean diversos procedimientos y múltiples iteraciones. Cuando hablamos de iteraciones, estamos hablando que si nosotros estamos en el paso 3, tranquilamente podemos volver al paso 2 cuando vemos que algo no está bien, algo necesita reajustar. O podemos volver a mirar el planteamiento del problema. Tal vez las variables no están bien definidas. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que no es un paso lineal de uno a otro y termina, ¿no? En el proceso se puede también volver a pasos atrás y revisar y reconsiderar algunos puntos que necesita tal vez corregir o mejorar, ¿no? La tercera idea fuerza es que las clases de ciencia deben ser un lugar para explorar, proceder y practicar las actitudes, así como las formas de pensar y comunicarse propias de la ciencia y la tecnología. La clase de ciencia no puede ser una clase monótona de exposición, de explicación, ¿no? Sino tiene que ser de exploración. Por eso se dice, ¿no? Cuando vamos a hacer indagación, lo primero que tenemos que hacer es salir del aula, observar, salir al aula, observar el jardín, el campo, tal vez la naturaleza, el río, los animales, etc. Es todo un proceso de exploración. Proceder y practicar actitudes como las formas de pensar y comunicarse. ¿Cuáles son las actitudes básicas para desarrollar la ciencia y la tecnología? Uno de ellos, por ejemplo, es el asombro. Y nuestros niños tienen esa característica natural. Ellos se asombran de cualquier objeto o fenómeno que observan, ¿no? Si ven, por ejemplo, un una hormiga llevando una hojita, ¿no? Se van a asombrar, mira cómo llevan, a dónde llevan, para qué llevan, si les sirve de alimento o les sirve de abrigo. O sea, el asombro es una característica propia de un investigador. La otra característica propia es el escepticismo. O sea, cuando nosotros observamos algo, siempre tenemos que decir, puede ser esto o puede ser esto. A ver, vamos a darnos un tiempo antes de afirmar o negar algo. Por eso es que nos da la oportunidad de plantearnos una hipótesis que es una posible respuesta al problema, pero no está seguro. ¿Y cuándo va a estar seguro? Cuando a través de los demás procedimientos se verifica o se constata y se llega a decir, pues sí, efectivamente, lo que decía la hipótesis es valedera, ¿no? Listo. La otra idea fuerza es las ideas científicas están sujetos a continuo escrutinio por parte de los propios científicos. No hay conocimiento, no hay teoría absoluta ni acabada, ¿no? Todos los conocimientos científicos están en constante escrutinio, en constante revisión. Y en esa revisión muchas veces van surgiendo nuevas teorías, nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos. Ustedes seguramente recuerdan, o yo por lo menos recuerdo que cuando yo estudiaba en la secundaria, nosotros teníamos la información de que existían 9 planetas, desde Mercurio hasta Plutón. Pero en el proceso del continuo escrutinio se ha ido pues averiguando, identificando las características de un planeta y se ha concluido de que Plutón no es un planeta, no cumple las características o los requisitos que debe tener un planeta. Entonces surge una nueva información, ¿no? De que no tenemos 9, entonces ahora tenemos 8 planetas.
A eso se refiere cuando decimos que las ideas científicas están en constante escrutinio por parte de los propios científicos y también de todos nosotros, ¿no? Las teorías son un modelo que llega a la explicación y entendimiento intuitivo del porqué de las cosas, lo que constituye el estado más alto del conocimiento humano. Mientras que la ley es una mera generalización de una observación que se cumple y no necesariamente contiene una explicación de cómo o por qué se cumple. A ver, vamos a... Ya. Entonces allí nos dicen que las teorías son productos de una investigación y no son absolutos, pues están en constante revisión, en constante escrutinio. Y las leyes son generalizaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de la gravedad es una generalización a través de una observación sistemática, ¿no? Porque todo cuerpo que queda suspendido en el espacio tiende a caer a la Tierra atraído por la gravedad. Entonces, allí nadie ha construido, reconstruido, sino que se ha observado varias cosas. Por ejemplo, tú sueltas un vaso, cae a la tierra atraído por la gravedad. Si sueltas una piedra igual, si sueltas una manzana igual, si sueltas una mochila igual, entonces se generaliza. Todo cuerpo suspendido en el espacio tiende a caer a la tierra atraído por la gravedad. Entonces, esas son leyes. Pero también estas generalizaciones que se expresa en una ley están sujetos a escrutinio continuo, tanto las teorías como las leyes. Entonces, no hay nada acabado, sino que son válidas hasta que pueda refutarlas o mejorarlas otras investigaciones. El día de hoy vamos a explicar un poco sobre la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Cuando nosotros hablamos de la competencia explica, entendemos de que el estudiante es capaz de comprender conocimiento científico. Para explicar necesitamos desarrollar procesos cognitivos, como por ejemplo, recuperar información frente a un texto, una teoría, un artículo, vamos a nosotros recuperar información. Vamos a procesar esa información y luego vamos a explicar, vamos a decir con nuestras propias palabras nuestro entendimiento de estas teorías, de estos conceptos o de estos conocimientos científicos. Entonces, acá el estudiante tiene que comprender y para comprender tiene que primero pues leer, ¿no? Leer o escuchar alguna información que está en audio, ¿no? Una información científica. Pero luego lo tiene que traducir y tiene que expresar con sus propias palabras. Por eso ya entramos pues en un proceso de comprender conocimientos científicos. ¿Sobre qué? Relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas, las relaciones con otros fenómenos, construyendo representación del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentra en debate para construir argumentos que lo llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente. Entonces, en síntesis, ¿a qué se refiere esta competencia? Que va a comprender los conocimientos científicos que está ya en el repositorio de la comunidad científica. Ya existe, o sea, la ciencia como producto. Pero esta ciencia como producto no lo va a utilizar pues así en bruto, sino que lo va a internalizar, lo va a analizar, lo va a comprender, lo va a explicar. Y para eso, pues, tiene que movilizar dos capacidades. Uno de ellos comprende y usa el conocimiento sobre los seres vivos. Bueno, esta parte es ya campo temático, ¿no? Va a comprender y usar conocimiento sobre qué? Sobre los seres vivos.
Va a comprender y usar conocimiento sobre qué? Sobre materia y energía. Va a comprender y usar conocimiento sobre qué? Sobre biodiversidad, tierra y universo. 3 campos temáticos bien establecidos. Es decir, establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite construir representaciones del mundo natural y artificial que se evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos. Cuando entonces decimos que explica cuando realiza todos estos desempeños, ¿no? De comprender, de explicar, de poner ejemplos, de aplicar a una situación concreta, de justificar o argumentar, de comparar dos informaciones científicas y también de contextualizar y generalizar sus conocimientos. La otra capacidad está referido a evalúa las implicancias del saber científico y tecnológico. Acá el estudiante va a ser más crítico, más reflexivo, porque va a recoger, evaluar significa recoger información, analizarlo, contrastar con la teoría y luego pues identificar los logros, las dificultades, los beneficios o también los perjuicios que puede implicar el uso de la ciencia y la tecnología en el quehacer de la vida de las personas. Pero todo esto lo tiene que hacer pues para mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local y global, ¿no? Entendemos que el ambiente pues es nuestra casa, ¿no? Nuestra casa grande. Entonces tenemos que conservar pues de manera local en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro distrito, en nuestra provincia, pero también a nivel global. También tenemos que ver pues cómo colaboramos con detener o mejorar o por lo menos amortiguar, por ejemplo, este calentamiento global que cada día es más, ¿no? Pareciera que no tiene detenimiento, ¿no? Sube la temperatura a nivel global. Y esto está ocasionando pues muchos desarreglos en el ecosistema, ¿no? Hay lugares donde hay mucha lluvia, hay desastres naturales, huaicos, etcétera, pero hay lugares donde no llueve, y hay lugares donde hace demasiado y extremadamente calor, y hay lugares donde es demasiado frío. Entonces, todos estos desarreglos del planeta se debe pues al calentamiento global. Entonces, utilizando la ciencia y la tecnología, nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida, también conservar el ambiente de manera a nivel local o también a nivel global. Esas dos capacidades tenemos que movilizar, comprender y usar el conocimiento y también evaluar las implicancias y del quehacer científico y tecnológico para mejorar su calidad de vida y también para mejorar o proteger el medio ambiente. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a resolver nuestros casos. Y les voy a pedir que nos apoyen con la lectura en voz alta para poder todos participar, ¿no? Tal vez de manera rotativa podemos ir participando y leyendo pues los casos, ¿no? Si algún colega voluntariamente nos puede ayudar con la lectura en voz alta para todos y los demás seguimos también pues una lectura silenciosa. Espero que nos involucremos, estimados colegas, maestros, maestras, para poder desarrollar pues cada uno de estos casos y vamos a ir explicando cuál es la respuesta y por qué debe ser eso. Buenas noches, estimada Buenas Delia. noches, maestro. Yo le ayudo. Ya, adelante, maestra, por favor. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 1, 2 y 3.
Luego de asistir a una función de teatro de sombras, los estudiantes de cuarto grado se han mostrado interesados en conocer más sobre la luz y las sombras. En este contexto, el docente solicita a los estudiantes que, en equipos, presenten propuestas orientadas a identificar qué aspectos influyen en la formación de las sombras. Uno de los equipos está interesado en saber cómo cambia el tamaño de las sombras. Para ello, propone la siguiente propuesta de indagación. 1. Buscaremos un cuarto oscuro. Luego conseguiremos una linterna. Después, un lápiz de 15 centímetros de largo sin borrador. Eso servirá de base para que pueda apoyarse en el piso. En el cuarto oscuro, ubicaremos el lápiz en posición vertical sobre el suelo. Luego, colocaremos la linterna de forma horizontal al ras del suelo y alumbraremos el lápiz por 1 minuto a diferentes distancias. Las distancias son las siguientes. Primero, la linterna encendida se ubica a 5 centímetros del lápiz. Después, a 10 centímetros del lápiz. Finalmente, a 15 centímetros del lápiz. 3. Observamos lo que pasa con el tamaño de la sombra del lápiz. ¿Cuál es la variable independiente en la propuesta de indagación de los estudiantes? A. El tiempo en que la linterna iluminará el lápiz. B. La distancia entre el lápiz y la linterna. La C no lo puedo ver, maestro. Ya, la C, gracias maestra. Dice la longitud de la sombra del lápiz. A ver, vamos a lecturarlo de manera silenciosa y luego a través del chat vamos enviando nuestras respuestas. ¿Ya? Ya, no, sí. Bien, ahí tienen las tres alternativas. Acá lo que vamos a identificar es la variable independiente. A, el tiempo en el que la linterna iluminará el lápiz. B, la distancia entre el lápiz y la linterna. Y C, la longitud de la sombra del lápiz. A ver, vamos enviando nuestras respuestas al chat, por favor. La B, maestro. ¿Ya? Para mí Levante. también es la B, maestro. Ya, La, hay dos respuestas por el audio. A ver, los la demás B. por el chat. La B, maestro. Ya tenemos tres respuestas por la B. A ver, participamos, colegas, somos 108. Es la B, maestro. Ya, ahí Rosemary también nos dice que es la B. A ver, vamos a revisar el chat, ¿ya? Allí nos dice La B, Lourdes, maestro. ya, por ahí también otro más de la B. Acá nos dice un colega de la A, la Lisette la B, Kelly la B, Bessie la B, Reiner la B, Grati la B, Carmen la B, Madeleine la B.
Solo un colega nos dice que puede ser la A. A ver, vamos a... Daisy también nos dice que la B. Ya. Acá hay una propuesta de indagación, ¿no? O sea, están en un contexto de que quieren conocer más sobre la luz y las sombras. Y en ese contexto proponen los estudiantes una indagación. Van a conseguir un cuarto oscuro, una linterna, un lápiz de 15 centímetros, y esto servirá de base para que el lápiz se pueda apoyar y estar paradito, ¿no? En el piso. En el cuarto oscuro van a ubicar el lápiz en la posición vertical sobre el suelo, luego colocarán la linterna de forma horizontal al ras del suelo. Alumbraremos el lápiz por 1 minuto a diferentes distancias. Las distancias son las siguientes. Primero, 5 centímetros de distancia del lápiz de la linterna, luego a 10 y luego a 15. Entonces, observaremos lo que pasa con el tamaño de la sombra del lápiz. Entonces, acá se ve claramente cuál es la variable que se está manipulando intencionalmente. La variable que se está manipulando de manera intencional es pues efectivamente la distancia entre el lápiz y la linterna. Porque en un momento, en una observación va a estar a 5 centímetros y luego se va a anotar, pues, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la sombra? Y luego lo vamos a poner a 10 centímetros y también se va a anotar, pues, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la sombra? Y luego dice a 15 centímetros. Y luego sacaremos una conclusión. Entonces, decíamos ya en las clases anteriores de que la variable independiente es la causa. En este caso, es lo que va a generar el efecto, ¿no? Entonces, la causa y también la otra forma de identificar es que tienen que ser diferentes, ¿no? Es manipulado intencionalmente por el investigador. Entonces, clarísimo, felicito a todos ustedes, han respondido de manera correcta y la respuesta pues es la B. También acá nos dice, a ver, nos dice Jimena la C, Mario la C, Elsa la C. La longitud de la sombra del lápiz será la causa o el efecto. El efecto, maestro. El efecto, el resultado, ¿no? Entonces Efecto, no profesor. sería variable independiente, sino más bien sería una variable dependiente. ¿No, colegas? Dependiente. Claro. Entonces allí tal vez la coleguita o los coleguitas que están marcando otras respuestas, les falta la claridad sobre, y la precisión sobre las variables, ¿no? De eso hemos hablado, pero tal vez más adelante también vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? No se preocupe. 2. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura del caso 2? Continúo, maestro. Ya, adelante. 2. Tomando en cuenta el propósito del equipo, ¿cuál de las siguientes alternativas es un ajuste que es necesario que los estudiantes realicen para mejorar su propuesta de indagación? A. Incluir una experiencia en la que coloquen la linterna y el lápiz juntos. B. Utilizar un lápiz de diferentes longitud en cada una de las experiencias. C. Medir la longitud de la sombra del lápiz en cada una de las experiencias. Bien, maestra, gracias. Allí hay siempre, como decíamos, ¿no? El procedimiento de la ciencia no es lineal, es iterativo. Siempre es bueno volver atrás y revisar. ¿Cuál, en esa propuesta que ustedes han visto que han hecho los estudiantes, qué se podría mejorar para que la investigación tenga mayor claridad, mayor precisión, que las conclusiones sean, pues, valederas? ¿Qué se puede mejorar? Ahí van a medir, el lápiz va a ser del mismo tamaño, dice. Y luego colocaremos la linterna, porque el lápiz va a ser solamente de 15 centímetros. Y van a colocar la linterna a diferentes distancias de manera horizontal. Y al final van a observar lo que pasa con el tamaño de la sombra del lápiz. ¿Qué se podría mejorar? A, la B o la C. Van a colocar el número 2. Medir.
medir la longitud de la sombra del lápiz en cada una de las experiencias. Ya ahí hay una respuesta por la C. ¿Qué dicen los La demás? C, la C. Ya hay dos respuestas ya por la C. También pueden participar por el chat, colegas. No se preocupen. La C, maestro. Ya, vamos, bien. Ahí por el chat también están enviando. Vamos a esperar. Recién tenemos 13 respuestas. Ya nadie más se anima, creo. Ya, vamos a revisar, a ver. Nos dice Juan la C, Lice la C, Grati la C, Yamile la C, Elsa la C, Lice la C, Daisy la C, Royal la C. Ya, excelente. Yo creo que acá sí hemos ganado claridad y eso es bueno, colegas, los felicito. Algo que podemos mejorar, pues, es medir la longitud de la sombra del lápiz en cada una de las experiencias para decir, ¿no? Cuando la linterna está más cerca, la sombra es más grande o más pequeña, y cuando la linterna está más lejos, la sombra pues crece o decrece, ¿no? Entonces, para sacar una conclusión así más valedera, es necesario pues hacer la medición, porque los niños no precisan eso, ¿no? Simplemente dicen que observaremos lo que pasa con el tamaño de la sombra. Entonces puede decir, cuando es más lejos, es más pequeño la sombra, más chiquito, ¿no? Pero ¿por cuánto? ¿Por qué dices que es más pequeño? En cambio, si lo medimos, va a ser pues la información más técnica, ¿no? Cuando está a 5 centímetros, la sombra es, por ejemplo, podemos decir 10 centímetros. Y cuando está a 15 centímetros, la sombra es a 5. Entonces, conclusión, cuanto más lejos, la sombra disminuye de tamaño. Entonces, para llegar a esa conclusión, es necesario, pues, mejorar esta indagación midiendo la longitud de la sombra del lápiz en cada una de las experiencias, porque van a ser tres experiencias, ¿no? Uno a 5 centímetros, otro a 10 y otro a 15. Muy bien, colegas, felicitaciones. Ya, Mario ahorita también nos dice que es la C. Ahora vamos a pasar al caso 3. A ver, otro coleguita nos ayuda con la lectura, por favor. Lo leo, maestro. El Ya, número 3. En adelante. otro equipo, María, una estudiante, comenta lo siguiente. Yo quisiera hacer otra indagación. Quisiera colocar la linterna en otras orientaciones, manteniendo la misma distancia entre esta y el lápiz para ver lo que pasa con su sombra. Primero, colocaría la linterna delante del lápiz, luego apuntando así la base del lápiz y finalmente hacia la punta del lápiz. En esta nueva propuesta, ¿qué variable propone modificar la estudiante? La variable independiente, la variable dependiente y C, la variable de control. Gracias, maestra Grati. A ver, vamos a analizarlo cada uno y vamos enviando la respuesta del chat. Pero para verlo, por favor, con precisión, pongan el número 3 y luego la letra de la alternativa que consideren que es la correcta. Será la A, maestro, porque Ya, por ahí hay una respuesta. ¿Qué dicen los demás? La B, maestro. a ver si Ya, hay dos respuestas. Por el micrófono, por el chat hay 8. A ver, vamos a esperar un ratito más, ¿ya? La B, maestro. La B, maestro. Ya, la B, dicen. Catorce respuestas. Pero vamos a revisar, ¿ya? Ya, Jimena nos dice la B, Mario y la B. Lisette, Juan, Felipe nos dice que es la A. Lisette, la C, Royal, la B.
Norberto la B, Kelly la B, equipo la B, Mila la A, Mari la B, Edward la C, Dali la B, Grati la B, ya. Mayoría dice que es la B. Celedonia la B. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Dice, otra estudiante, que es María, comenta, yo quisiera hacer otra indagación. Quisiera colocar la linterna en otras orientaciones, manteniendo la misma distancia entre esta y el lápiz. Ahora, la distancia era nuestra variable independiente, que era de 5, 10, 15, ya no va a ser la variable independiente, sino va a ser una variable control. ¿Por qué? Porque dice la distancia va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Para ver lo que pasa con su sombra. Primero, dice, lo que va a variar son las orientaciones. Primero, colocaría la linterna delante del lápiz, luego apuntando hacia la base del lápiz y finalmente hacia la punta del lápiz. Y van a observar, pues, cómo es el comportamiento de la sombra, el tamaño de la sombra. Entonces, esa modificación que quiere hacer el estudiante, ¿será variable dependiente? De control, maestro. ¿Será de control? Es ¿Qué es una lo que, independiente, maestro. qué es lo que quiere Estoy modificar? equivocada. Lo que quiere modificar la estudiante María es las orientaciones de la linterna. Las orientaciones. O sea, dice, primero, delante del lápiz, segundo, luego apuntando hacia la base del lápiz y finalmente hacia la punta del lápiz. Entonces, allí, pero luego va a observar, pues, qué pasa con la sombra, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta que el tamaño de la sombra sigue siendo la variable dependiente, el resultado, el producto. Y lo que está modificando, que era anteriormente en la propuesta inicial era la distancia, ahora esa distancia ya no es independiente, sino que se vuelve control, pero lo que está modificando es la variable independiente, ¿ya? Porque está modificando la orientación que va a ser en diferentes direcciones. Primero delante de la linterna, luego a la punta del lápiz y luego a la base del lápiz. Entonces, eso lo que está modificando intencionalmente, nosotros lo llamamos pues variable independiente, ¿ya? Porque la sombra va a seguir siendo la variable dependiente. El tamaño de la sombra va a seguir siendo la variable dependiente. Entonces, en este caso, la alternativa correcta pues sería la alternativa A. Maestro, por lo que está manipulando, ¿no? En diferentes direcciones. Claro. Eso es una de las características de la variable independiente, ¿ya? Es aquella variable que es la causa, es aquella variable que el investigador manipula y lo hace diferente intencionalmente, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en las clases pasadas de que pone una planta expuesta al sol y la otra planta lo pone pues sin exposición al sol, en la sombra. Entonces, eso es lo que le hace o le caracteriza a la variable independiente, la manipulación intencional, ¿ya? Por eso sería, pues, en este caso, la alternativa A, la variable, o sea, lo que quiere modificar la estudiante es la variable independiente. ¿Estamos? Sí, maestro, comprendido. Ya. Entonces pasamos al siguiente caso. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Lo leo, maestro. Ya, adelante, maestro. Lee la siguiente situación y responda a las preguntas 4 y 5.
Los estudiantes están desarrollando una unidad didáctica relacionada con describir cómo funcionan las máquinas simples de su entorno. En este contexto, un equipo de estudiantes, luego de conocer cómo es el funcionamiento de la puerta del aula, ha notado que debería permanecer abierta. Se cierra cada cierto tiempo por una fuerte corriente en el aire. Por eso lo comentan al docente que sería adecuado colocar una cuña debajo de la puerta para evitar que se cierre. A partir de la sugerencia de los estudiantes, el docente les pide que planteen una propuesta de indagación para identificar el mejor lugar para colocar la cuña. A continuación se presenta la propuesta del equipo. Paso 1. Conseguiremos una cuña de madera que tenga el tamaño necesario para atracarse en el espacio que hay entre el borde inferior de la puerta y el piso del aula. Paso 2. Colocaremos la cuña en la puerta alrededor de las 11 de la mañana, porque a esa hora suele correr bastante viento. Paso 3. Pondremos la cuña entre el borde inferior de la puerta y el piso del aula, en 3 ubicaciones. A la altura de la manija, a la altura del centro de la puerta, a la altura de las bisagras de la puerta. Paso 4. Observaremos y anotaremos si en cada caso la puerta se cierra o no. Paso 5. Como mínimo, repetiremos 2 veces el paso 3. Esto vino en el examen, maestro, me acuerdo. Ya. 4. Ya, continúo, maestro. Sí. Ya, considerando el propósito de la propuesta de indagación del equipo, ¿cuál de los siguientes ajustes deberían realizar los estudiantes para mejorar su propuesta? A. Identificar la fuerza máxima que ejerce la corriente de aire sobre la puerta. Emplear una cuña de concreto o cemento en lugar de una cuña de madera. La C. Medir el desplazamiento de la puerta en lugar de identificar si se cierra o no. Bien, a ver, maestras, vamos a analizarlo. Nos damos un tiempito y luego pues enviamos nuestra respuesta por el chat o también por el micrófono. Dense un tiempito. La pregunta es, dice, ¿cuáles los siguientes ajustes deberían realizar los estudiantes? Ahí está el caso o la situación de indagación. A ver, ahí está la pregunta. Si ya lo tienen, pueden enviar sus respuestas por el chat o también por el micrófono.
Ya van 11 respuestas. Ya. Tenemos 13 respuestas en el chat. Uno por el micrófono. Vamos a revisar, ¿ya? Viene desde acá. Ya, Labriano nos dice a ver, la C. Norberto la C, Rosemary la C, Miguel la C, Juan Treyes la C, María Vitón la C, Milla la C, Roya la C, Elsa la C, Equipo la C. Muy bien. Casi todos nos han dicho que es la C. Claudio nos dice que es la A, Felipe la C. Bien. Acá, colegas, si nosotros observamos la indagación, está interesante, ¿no? Que van a colocar una cuña en la puerta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Una cuña, pues, creo que tenía acá una imagen, ¿no? Bien, no hay. Ya, para empezar, nosotros tenemos que identificar qué es una cuña, ¿no? La cuña está formado por dos planos que se van abriendo, ¿no? Empiezan juntos, pero se van abriendo. Por ejemplo, tenemos el hacha, ¿no? Que sirve para partir la leña. Es una cuña porque empieza en un punto común y luego se va abriendo, ¿no? Eso es una cuña. Entonces podemos tal vez utilizar una cuña de madera, ¿no? Que tiene la forma de un triángulo, ¿no? Pero es un cuerpo tridimensional, ¿no? Entonces, ingresa a la ranura de la puerta y ahí pues ya cuando la puerta quiere empujar no va a poder avanzar porque el plano ya se va hacia arriba, ¿no? Eso para empezar, ¿no? ¿Qué es una cuña? Y se utiliza pues como máquinas simples, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo de una máquina simple. Ahora, ¿qué es lo que podría mejorar? Dice. Identificar la fuerza máxima que ejerce la corriente del aire sobre la puerta. ¿Cómo podría identificar la fuerza máxima? No tendremos un medidor para medir la fuerza, ¿no? Entonces, por ahí no está la respuesta. Emplear una cuña de concreto o cemento en lugar de una cuña de madera. La cuña de madera o de cemento no habría mayor diferencia, ¿no? Las cuñas, pues, tienen esa forma triangular, son dos planos inclinados, pero empieza en un punto común y luego se va abriendo, se va haciendo cada vez más ancho. Entonces, de madera o cemento va a dar lo mismo. Cuña es cuña. La C dice medir el desplazamiento de la puerta en lugar de identificar si se cierra o no. Que no necesariamente se va a cerrar, pues, según la posición de la cuña, ¿no? Una de las cuñas van a poner a la altura de la bisagra, o sea, casi al filo de la puerta. En el segundo van a poner al medio de la puerta, ¿no? Y en el tercero van a poner justo al lado de la bisagra, junto a la pared casi. Entonces, lo que mejor podría, porque nosotros podríamos tal vez mejorar o orientar a nuestros estudiantes que mejoren, que miran el desplazamiento de la puerta. O sea, cuánto avanzó si nosotros colocamos la cuña a la altura donde sirve para cerrar, ¿no? Si nosotros colocamos a través del viento, tal vez avanza pues unos 2, 3 centímetros, ¿no? Pero si colocamos al medio, tal vez avanza más. Y si colocamos junto a la bisagra, tal vez mucho más. Entonces, acá
no necesariamente la puerta se va a cerrar, pero puede haber alguna diferencia en el desplazamiento que tiene la puerta en función, pues, a donde debe estar, ¿no? Abierto, completamente abierto. Entonces, sí se puede mejorar esa parte de la C, medir el desplazamiento de la puerta en lugar de identificar si se cierra o no. Porque eso de que se cierra o no es una afirmación muy cerrada, ¿no? Porque sí puede haber desplazamientos de la puerta, pero ¿en cuál de ellos funciona mejor, no? Tal vez si nosotros hacemos un experimento, en una de ellas la puerta no se va a mover ni 1 centímetro, pero tal vez en el otro sí no se cerró, pero sí se movió 3 centímetros, y tal vez en el otro más. Entonces llegamos a la conclusión de que la más efectiva para que no se cierre la puerta es colocar la cuña en tal posición. Sí, colegas, felicito, la mayoría creo que ha acertado. La respuesta correcta, pues, es la alternativa C. Ay, ay, ay. Me están Esta indicando, pregunta me había marcado bien, maestro, en el examen, pero cuando ya. habla de la corriente le cambio por la A, si no pasaba el nombramiento. Sí, a veces nos pasa eso, maestro. Acá me están indicando que marque la respuesta correcta. Vamos a regularizarlo, ¿ya? Uno ha sido la B. ¿No quiere? A ver. ¿Qué hace roto? Bueno. Ya. Uno ha sido la B. 2 ha sido la C. La 3 ha sido la A. Y la 4 ha sido la C. Ya, ahora vamos a pasar a la 5, ¿ya? Ahí está el caso 5. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Yo le ayudo, maestro. Buenas noches. Ya, buenas noches. Adelante, maestro. En otro momento, el docente busca, maestro. en otro momento, Ya. el docente busca que los estudiantes analicen cómo, al colocar la cuña, se evita que la puerta se cierre con la fuerza que ejerce el aire. ¿Qué aprendizaje es necesario priorizar para realizar dicho análisis? A. Identifica los elementos que componen el vector fuerza. B. Identifica que las fuerzas cambian el estado de movimiento de los cuerpos. C. Identifica la relación proporcional entre la masa de un cuerpo y la fuerza aplicada. Bien, gracias, maestra. Dice el docente, busca que los estudiantes analizan cómo al colocar la cuña se evita que la puerta se cierre por la fuerza que ejerce el aire. ¿Qué aprendizaje será necesario priorizar para realizar dicho análisis? Ahí tenemos 3. ¿Cuál sería la más pertinente? Ya tenemos 2 respuestas en el chat. A ver, le invitamos a participar a todos, colegas, por favor.
La C, maestro. ¿Ya? Por ahí hay una respuesta por el micrófono, también por el chat. Vamos a esperar La un B, maestro, la B. tiempito. Creo que es la B. A ver, vamos a esperar unos segunditos más. A ver, por ahí dijeron la C. Ya vamos a ver acá. 5. Ya. Jimena nos dice que la C. Miguel nos dice la C. Carmen la C. Juan la C. Mariluz la C. Lice la C. Wilber la B. Royal la C. Leiner la C. Reiner la C. María la C. Edward la B. Bien. Labriano la B. La B, maestro. Ya, miren. Ahora vamos. Acá, ¿qué es lo que, o sea, qué aprendizaje o qué tema es lo que debemos priorizar para realizar ese análisis? La A nos dice, identifica los elementos que componen el vector fuerza. Eso está un poco distante, ¿no? Porque el vector fuerza nos indica las fuerzas y las direcciones, ¿no? Cuando dice, identifica que las fuerzas cambian el estado de movimiento de los cuerpos. O sea, ahí nosotros tenemos que ver cómo es que las fuerzas cambian el estado del movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, cuando la puerta es ejercida por la presión del aire, por la fuerza del aire, la cuña también tiene una fuerza de reacción. Entonces, van a seguramente identificar las fuerzas, cómo las fuerzas cambian el estado de movimiento de los cuerpos. ¿Qué fuerza? La fuerza de resistencia de la cuña. ¿Cómo cambia el estado del movimiento del movimiento que ejerce pues la presión del aire? Eso sería una buena respuesta. Pero vamos a ver la C. Identifica la relación proporcional entre la masa de un cuerpo y la fuerza aplicada. Dice, va a identificar es una relación proporcional, ¿no? Equilibrada entre la masa de un cuerpo y la fuerza aplicada. ¿Cuál sería la masa? Tal vez estamos pensando en la cuña. Pero aquí hay dos fuerzas que entran ¿cómo se puede decir? En acción, ¿no? Una fuerza de acción, que es la fuerza del viento que moviliza la puerta, pero hay una fuerza de reacción La B. que se establece a través de la cuña, porque ustedes saben que la cuña tiene una forma especial, pues, ¿no? Es como un triángulo. Y cuando la fuerza del viento presiona, la fuerza de reacción de la cuña también va a hacer eso y hace que, pues, se quede ahí, cambia. Entonces, entre esas tres alternativas, colegas, la más pertinente, la más adecuada o el aprendizaje que sería necesario que los estudiantes amplíen la información sería pues de ese cambio del estado del movimiento de los cuerpos a través de una fuerza, porque hay fuerzas de acción y hay fuerzas de reacción. Eso sería, colegas, la respuesta correcta, la alternativa B. Entonces, como dijeron, va marcando. Vamos a marcar, pues, la alternativa correcta, ¿ya? La alternativa B sería la alternativa. Maestro, la alternativa correcta B, porque yo en el examen hice la C y no había sido, era la B. Ya, correcto, maestro, ya recuerdan, ¿ves? Vamos recapitulando esas experiencias, ¿no? Porque ahí hay dos fuerzas en acción, uno de acción y uno de reacción, ¿ya? Sí, maestro, gracias. Ya. Pasamos a la pregunta 6. ¿Algún coleguita nos ayuda con la lectura, por favor?
Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Un grupo de estudiantes ha realizado la siguiente indagación. 1. Colocaron 2 semillas de lentejas en 2 vasos de plásticos iguales con la misma cantidad de tierra. 2. Luego ubicaron estos vasos en 2 cajas de zapatos en las que habían colocado los mismos obstáculos y hecho un agujero. 3. Expusieron ambas cajas cerradas a la luz solar. 4. Solo abrieron las cajas cuando debían regar las plantas. 5. Regaron las plantas en los mismos días. Ay, ¿qué le pasó? Y con la misma cantidad de agua. Y con la misma cantidad de agua. A continuación se muestran las 2 cajas abiertas. Ay, se movió mi celular. Allá. Abiertas luego de una semana. Bien, ahí tenemos una propuesta de indagación. Colocaron 2 semillas y ustedes pueden ver las cajitas, pero las 2 cajas tienen un agujero, ¿no? En la imagen pueden observar. Y la planta ha buscado ese agujero y por ahí ha salido, pese que hay obstáculos también en el interior. Y eso es lo que se observa después de una semana, dice. Ya. 6. Continuamos, maestra, la pregunta. ¿Cuál de las siguientes conclusiones se puede establecer a partir de los resultados de esta indagación? A. Las plantas necesitan la luz para crecer. B. Los obstáculos determinan la forma de crecimiento de las plantas. C. El crecimiento de las plantas se orientan hacia la fuente de luz. Gracias, maestra. Igual, nos damos un tiempito, analizamos, comprendemos y damos nuestra respuesta por el chat. Bien, tenemos 22 respuestas. Vamos a revisarlos, ¿ya? A ver, las 6. ¿De dónde es? Ya. Por ahí nos dicen, a ver, Juan nos dice la C, Cris nos dice la C, Reina la C, Cris la C, Flor Mila la B, Labriano la C, Sandy la B, Royal la C, Mila la C, Gracias la C, Edward Aguilar C, ya, Liz nos da ya el detalle, equipo la C, Celedonia la B, la C, Mariluz, Leine la B, Rosario la A, Jan Alberto la C, Rosemary la C, María la A, Leiner la A. Ya. Daisy Quispe nos dice la C. Muy bien. Seguramente en esta indagación vamos a hacer algunas inferencias. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y qué es lo que se está corroborando o verificando? ¿Qué podemos verificar en esta propuesta de indagación? Podríamos verificar tal vez la relación entre las plantas, la luz solar y las plantas.
la necesidad de las plantas de la luz solar, porque si fuera esto, la variable independiente dependiente, entonces una de las plantas debería haber estado pues, sin luz, ¿no? O sea, sin agujero probablemente, pero ahí los dos tienen alguna exposición de luz de en diferentes posiciones, obviamente, pero sí están expuestos a la luz. Entonces descartamos la alternativa A. La alternativa B, los obstáculos determinan la forma del crecimiento de las plantas. Los obstáculos serán los que hacen que la planta se vaya por aquí, por allá, porque ahí tenemos dos obstáculos, pero cada planta ha tomado diferente rumbo, diferente dirección. Entonces creo que los obstáculos no es lo que determina por dónde se va a ir la planta o por dónde va a crecer. Entonces también descartaríamos la alternativa B. Y la alternativa C dice, el crecimiento de las plantas se orientan hacia la fuente de luz. Es así, podemos observar, porque a través del agujero hay una fuente de luz, tanto para la muestra 1 como para la muestra 2. Y las plantas efectivamente se han orientado para crecer por la fuente de luz que tienen a su disposición. Y es por eso que han salido por diferentes lugares, pero siempre buscando la fuente de luz. Entonces, la variable independiente y dependiente seguramente pues es la dirección, cuál es la dirección de las plantas según la fuente de crecimiento, perdón, la fuente de luz que se ofrece pues en ese experimento, ¿no? Entonces, clarísimo, si nosotros observamos, la conclusión a la que nosotros podemos llegar es que el crecimiento de las plantas se orienta hacia la fuente de luz. ¿Ah, colegas? Nada tiene que ver el obstáculo, nada tiene que ver que la necesidad de las plantas para crecer. Las plantas obviamente necesitan luz para crecer, pero en este experimento lo que se quiere observar es la orientación del crecimiento de las plantas hacia la fuente de luz. Vamos a marcarlo. El crecimiento de las plantas hacia la fuente de luz. Ya. Continuamos con el caso número 7. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura? Yo, maestro. Ya, adelante, profesor. Para dar inicio a una Está mal su unidad internet. de aprendizaje Maestro, sobre la muchas gracias. Su internet electricidad, está bajísimo. una docente solicita a sus estudiantes que presenten cómo funcionan los circuitos eléctricos. Uy. Continúa, maestro. Ya, maestro, muchas gracias. Vale la intención, pero su internet está bajísimo. Profesora, por favor, ¿podría leernos el caso? Gracias, maestro. Gracias. Ya, está Número bien. 7. Para dar inicio a una unidad de aprendizaje sobre la electricidad, una docente solicita a sus estudiantes que representen cómo funcionan los circuitos eléctricos. A continuación se muestra la representación realizada por uno de sus estudiantes. Ya, ahí estamos viendo una pila y un foco, cómo lo han conectado. ¿Cuál de los siguientes es el principal error que evidencia el estudiante en su representación? A, no colocar un segundo cable que vaya del foco a la pila. B, no dibujar los polos de la pila. C, no dibujar un interruptor. Ya, maestro. Gracias, muchas gracias.
A ver, igual analizamos, ¿no? ¿Cuál es el error que se evidencia en esa representación que realiza el estudiante? Y ahí tenemos 3 alternativas para poder escoger. Lo que nos pide es buscar el error, ¿no? Que evidencia el estudiante en su representación. Respuestas al chat, por favor. A ver. La A, maestro. ¿Ya? Por ahí hay una No, respuesta. Micrófono. no, maestro. ¿Ya? Vamos enviando por chat. Su batería, maestro. Sí, ahorita estoy conectando. Ya, ahora sí. A ver, tenemos 19 respuestas. Vamos a revisar. Y ya, acá Juan nos dice la A, Cris la A, Milla la A, la A, la A, la A, la A, todos casi la A. Daisy Quispe Durán la A. Muy bien. Claro, acá en la unidad didáctica se está planteando desarrollar indagaciones sobre la electricidad y solicita que representen cómo funcionan los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, en todo circuito eléctrico vamos a encontrar pues una fuente de energía, que es la batería o la pila, y que esta fuente de energía siempre pues tiene 2 polos, ¿no? El polo positivo y el polo negativo, y cuando se conecta esto a un foco, obviamente va a transformarse en energía luminosa, ¿no? Que es la luz. Entonces, ahí vemos que la pila solamente tiene un cable que va al foco y obviamente no va a prender, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal error que evidencia el estudiante en su representación? El error es A, no colocar un segundo cable que vaya del foco a la pila. O sea, el otro polo no lo está colocando y ese es uno de los errores principales por la que no va a funcionar el circuito eléctrico. Y luego, la B nos dice no dibujar los polos de la pila. Así dibuje polo positivo negativo, igual no va a funcionar si no le coloca el segundo cable. Entonces, la B estaríamos descartando. La alternativa C dice no dibujar un interruptor. Que dibujen un interruptor ahí en el cable no influye casi en nada en que mejore pues la representación del circuito eléctrico, ¿no? Entonces, muy bien, colegas, casi todos o todos han marcado la alternativa A y sí, pues efectivamente ese es el principal error que estamos evidenciando en este estudiante. Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente caso. A ver. Sí, Bessie, también Carla también nos dice que es la A. Sí, colegas, correcto. Vamos a leer las preguntas 8, 9 y 10 con este caso, ¿no? Acá tenemos una rúbrica. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura, por favor? Yo, maestro. Ya, adelante. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 8, 9 y 10. Como parte de una unidad que tiene el propósito de aprendizaje, explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Una docente ha elaborado la siguiente rúbrica de evaluación. En inicio, menciona las necesidades de los seres humanos con o sin errores conceptuales. En proceso, relaciona los órganos y o sistemas del cuerpo humano.
con las funciones que estos realizan con o sin errores conceptuales. Logro esperado. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función sin errores conceptuales. Y nos faltaría del logro destacado. Claro. Si nosotros observamos, la rúbrica pues muestra el desempeño diferenciado de los estudiantes, ¿no? En inicio es cuando menciona las necesidades de los seres humanos con o sin error. Va a mencionar de manera muy general qué necesidades tiene el ser humano. En el proceso, o B, va a relacionar los órganos con los sistemas del cuerpo humano, con o sin errores conceptuales. En cambio, en el nivel de logro esperado A, va a explicar. O sea, explicar, ya hemos dicho, bueno, es un proceso cognitivo mucho más complejo, es recuperar información, es analizar información, es sintetizar información y con nuestras propias palabras vamos a decir lo que hemos comprendido de esa relación de los órganos de un sistema con las funciones que cumplen. Y dice, sin errores conceptuales. El logro destacado AD está en blanco. Ahora vamos a pasar a la pregunta 8. Adelante, maestro. La docente aún no ha definido el nivel logro destacado, AD. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para este nivel? A. Explicar cómo se relacionan diferentes sistemas del cuerpo humano para realizar una función vital dada sin errores conceptuales. Explica relaciones sistema-función por lo menos para 8 de los aproximadamente 11 sistemas del cuerpo humano sin errores conceptuales. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir una función e identifica enfermedades que afectan a dichos sistemas sin errores conceptuales. Como decíamos, estamos buscando el nivel destacado, ¿ya? Según el propósito del aprendizaje. El propósito es explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Eso es el propósito de la sesión. Entonces, según eso, ¿qué nivel de logro le correspondería para el nivel AD? Ahí tenemos A, B y C. Nos damos un tiempito y enviamos nuestras respuestas por el medio del chat. La C, maestro. Sin duda. ¿Ya? La C, maestro. ¿Ya? La C, maestro. La C, maestro. ¿Ya? La C, maestro. ¿Ya? Casi todos se inclinan por la C. A ver, ¿qué dicen por el chat? A ver, vamos a revisar. Ya. Chimena nos dice la C. Lisset la C. Cris la C. Leine la C. Royal la C. Liz la C. Sandro la C. Dalila la C. Juan la C. Felipe la C. Elsa la C. Betty la C. Labrián la C. Bernabé, Reiner, Raúl C. Carla, Carmen, Rosario, Norberto, Daisy. Todos nos dicen que es la C. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros elaboramos una rúbrica de evaluación, no tenemos que perder de vista el propósito. El propósito de la sesión o de la unidad didáctica. El propósito es que explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Ese es el propósito. Explicar. O sea, primero para explicar tiene que comprender, tiene que
buscar información, identificar, localizar información y tiene que explicar o decir con sus propias palabras su comprensión sobre qué, sobre la relación que existe entre los órganos y la función que cumplen. Entonces, la alternativa C nos dice, explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir una función. Hasta allí estaría pues para el nivel A, ¿no? Para cumplir su función. Y luego nos dice que identifica enfermedades que afectan a dichos sistemas. Si nosotros revisamos el propósito no nos habla de enfermedades, nos habla de la relación, explicación de la relación que existe entre los órganos y la función que cumple. Entonces, cuando hay este tipo de preguntas, lo que hay que ver es que en la rúbrica tiene que responder al propósito y no es pertinente pues agregar una temática que no se está abordando, ¿no? Entonces por ahí la segunda parte no sería pues un desempeño superior sobre el propósito. Claro, se está ampliando una temática que son las enfermedades, pero el propósito no es que se extienda el campo temático, ¿no? Sino que demuestre el estudiante un desempeño superior a la esperada, pero en base a ese propósito. Eso sería pues la explicación por qué no podría ser la alternativa C. Ahora, vamos a revisar la alternativa A. Explica cómo se relacionan diferentes sistemas del cuerpo humano para realizar una función vital dada sin errores conceptuales. ¿A qué se refiere esto? Porque el propósito nos dice cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Vamos a poner como ejemplo el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante o cuál es el propósito? Que el estudiante explique cómo los órganos del sistema digestivo se relacionan para cumplir su función. O sea, cómo el estómago se relaciona con el intestino, con el esófago, con el páncreas, con el hígado, para cumplir una función, ¿no? Todos tienen que relacionarse para cumplir una función. Pero, ¿qué nos dice la alternativa A? Explica cómo se relacionan diferentes sistemas del cuerpo humano para realizar una función vital. Por ejemplo, la primera parte de la A es que el estudiante explique la relación que existe entre los órganos y sus funciones. Por ejemplo, estamos tomando el sistema digestivo. Sus órganos, el estómago, sus órganos anexos que pueden ser el páncreas, el hígado, ¿no? Cómo se relacionan el intestino delgado, el intestino grueso, para generar todo ese proceso de la digestión. Pero acá nos dice, explica cómo se relacionan diferentes sistemas, ya no solo para cumplir una función vital. Por ejemplo, ¿cuál sería la función vital que cumple el sistema digestivo? Es la nutrición. Un ejemplo, ¿eh? La nutrición. Pero para la nutrición no solamente necesitamos pues al sistema digestivo, también necesitamos al sistema circulatorio, como por ejemplo cuando la sustancia ya bien procesada que se llama quilo se encuentra en el intestino delgado, las vellosidades intestinales absorben esos nutrientes y pasan al torrente sanguíneo y son transportadas al corazón y luego el corazón bombea pues hacia todas las células del cuerpo humano los nutrientes que nosotros hemos logrado procesar a través de la digestión. Entonces, allí estarían relacionándose dos sistemas, pero para cumplir una función vital que es la nutrición. Y tal vez si por ahí llegan a entender o a explicar de que cuando los nutrientes llegan, o la glucosa en específico llega
con el oxígeno a las células, en las células pues se van a producir un proceso de oxidación. Van a empezar a quemar la glucosa con el oxígeno y van a generar pues el ATP, ¿no? La fuente de energía, y como residuo también van a salir pues algunas sustancias de desecho. ¿Y cómo expulsamos esta sustancia de desecho? Por ejemplo, el CO2 que se produce en esa respiración interna celular para generar la energía, hay un desecho que es el CO2. Este CO2 es captado también por la sangre y llevado a los pulmones para luego ser expulsado a través del proceso de la respiración externa hacia el ambiente. Entonces, si nosotros llegamos a observar esta relación entre los sistemas para cumplir una función vital como es la nutrición, entonces este sería pues el desempeño más pertinente, ¿no? Que explique cómo se relacionan diferentes sistemas para cumplir una función vital. No solamente los órganos con la función, sino una función vital como es la nutrición, por ejemplo. Se tiene que relacionar con el sistema digestivo, sistema circulatorio y sistema excretor, por lo menos. Entonces, la C, hemos dicho, porque se va a otro campo temático que no hemos abordado, ¿no? Que son las enfermedades que afectan a los sistemas, ¿no? O a los órganos de los sistemas. Entonces, no sé si con esa explicación vamos quedando. Para el desempeño AD, la más apropiada sería pues la alternativa A. Porque la alternativa B también dice, explica relaciones sistema-función, por lo menos para los 8 de los aproximadamente 11 sistemas del cuerpo humano sin errores conceptuales. O sea, acá habla de cantidad de relaciones que debe establecer el estudiante, debe explicar sobre el sistema y su función de 8 de los aproximadamente 11 sistemas del cuerpo humano. Entonces, acá más va la cantidad, ¿no? No está referido al desempeño, que consiste en explicar la relación de los órganos del sistema del cuerpo humano con la función que cumple. Y el desempeño más alto que puede mostrar el estudiante, porque cuando nosotros hablamos del calificativo AD, es un logro destacado. Esto indica que el estudiante muestra un desempeño superior al esperado, ¿no? Entonces observamos el estándar del nivel siguiente. Y el nivel siguiente puede ser pues de que el estudiante explica la relación de o varios, por lo menos 2 o 3 sistemas para cumplir una función vital, como es el caso de la nutrición. Entonces vamos a ir marcando la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a pasar al caso 9. ¿Algún otro colega, por favor, que nos ayude con la lectura? Ya, maestro, yo le leo. Adelante. 9. La docente pide a sus estudiantes que respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? A continuación se muestra la respuesta de un estudiante. El sistema circulatorio funciona porque el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. De acuerdo a la rúbrica propuesta por la docente, ¿en qué nivel de aprendizaje se ubica el estudiante? A. Logro esperado. B. En proceso. C. En inicio. Gracias, maestra. A ver, observamos y vamos enviando nuestras respuestas por el chat. Hay que ponerle el número y la letra, ¿ya? Por favor. Es la B, maestro. Ya por ahí nos dan una respuesta. ¿Qué dirán los demás? Participamos por el chat o también por el micrófono.
A ver, vamos a revisar, ¿ya? Ya. 9 nos dicen la B, Flormila la B, Bernabé la B, Rosemary la B, Gratis la A, Juan Treyes la A, Raúl la A, Felipe la A, Labriano la B, Ramón Villegas la B, Cris la A, Leiner la A, Melba la A, Cris la A, Carla la A, Lisset la A, Royal la A, Carla la A, Sandro Rivera la B, Belinda la B. Ya está entre la B y la A. Vamos. Acá el estudiante nos dice, el sistema circulatorio funciona porque el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. ¿Ya? Y vamos a ver y revisar la rúbrica. La B nos dice, la A nos dice, explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función sin errores conceptuales. El sistema circulatorio, ¿qué función cumple? Principalmente, cumple la función de transportar nutrientes, ¿ya? Como es, en este caso, la glucosa que produce, que se procesa a través de la digestión. Esos nutrientes van a ser transportados por el sistema circulatorio hacia cada una de las células de nuestro organismo. Esa es una de las funciones, pero no es la única. La otra función también es transportar sustancias de desecho para ser expulsados a través del sistema excretor o también a través del sistema respiratorio. Entonces, su función es completa, ¿no? Entonces, por ahí el estudiante dice, el sistema circulatorio funciona porque el corazón bombea la sangre hacia... Ya, muy bien. Bombea la sangre y lleva los nutrientes, ya. Pero no nos dice que si también recibe las sustancias de desecho y los transporta hacia los sistemas que van a excretar hacia el exterior, ¿no? Como es el sistema urinario y el sistema respiratorio para eliminar el CO2. Entonces, según la rúbrica, cumpliría los requisitos para ubicarse en el nivel A. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función sin errores conceptuales. O estaría en el nivel proceso que dice, relaciona los órganos y los sistemas del cuerpo humano con las funciones que estos realizan, con o sin errores conceptuales. Acá, este niño explica la función que cumple el sistema circulatorio o relaciona algunos órganos con la función que cumple. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la alternativa más apropiada? ¿La A o la B? La B. La B. La B. La B, colegas, correcto. Porque acá relaciona que el corazón bombea la sangre hacia todas las partes del cuerpo. Pero no explica todo el proceso. Porque el sistema circulatorio, como acabo de decirles, tiene dos funciones principales. Llevar los nutrientes y el oxígeno hacia las células y de las células también transportar las sustancias de desecho. Muy bien. Entonces sería la alternativa correcta, sería la alternativa D. ¿Ya? Y pasamos entonces a revisar la pregunta número 10. ¿Algún colega nos ayuda, por favor, con la lectura? ¿Quién dijo yo? Yo lo leo, maestro. Ya, adelante, Yo. por favor. Sí. 10. Luego, la docente pide a sus estudiantes que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el sistema digestivo? A continuación, se presenta la respuesta de un estudiante. Ahí está el dibujito explicando y a su ladito voy a leer. Todos necesitamos comer. Cuando comemos, trabaja nuestro sistema digestivo. Después de masticar, se forma una masa que pasa por el esófago
y llega al estómago donde los jugos gástricos la dividen en partes más pequeñas que pasan por los intestinos y salen por el ano. Según la rúbrica establecida por la docente, ¿en qué nivel de aprendizaje se ubica este estudiante? A, logro esperado. B, en proceso. C, en inicio. Gracias. Gracias a usted, maestra. A ver, analizamos y enviamos nuestra respuesta por medio del chat. Si este fuera la evidencia de un estudiante que nos presenta su dibujo y su redacción ahí, ¿qué nivel le correspondería? ¿El nivel A, el nivel B o el nivel C? En el nivel A, maestro, porque ya está explicando todos los procesos. Ya, por ahí nos dicen que podría ser el nivel A. Vamos a esperar un poquito más para que puedan emitir sus respuestas por el chat. A ver, vamos a revisar el chat. Por ahí nos dicen que es la A. Raúl nos dice que es la C. Lisette nos dice que es la A. Norberto nos dice que es la A. Melba nos dice que es la A. Flormila nos dice que es la A. Ramón la A. Carla la A. Bernabé la A. Estrada la B. Belinda la A. Alicia la A. Royal la A. Sharon AD. AD no hay. Beatriz nos dice la A. Porque para AD tiene que relacionar con otros sistemas. Ya, Beatriz a la A. Daisy Quispe nos dice la A. López Mejía Gladys nos dice la B. Leiner nos dice la A. La mayoría dice que es la A. A ver, podemos decir que el estudiante, la A dice, a ver, vamos a volver a la rúbrica, ¿ya? A ver, la A nos dice, explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función sin errores conceptuales. Sin errores conceptuales. Ya. Acá está el dibujito, que es la boca, pasa el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso y termina por el recto. Acá la explicación nos dice, todos necesitamos comer. Cuando comemos, trabaja nuestro sistema digestivo. Después de masticar, se forma una masa que pasa por el esófago, ¿ya? Y llega al estómago donde los jugos gástricos la dividen en partes más pequeñas. Excelente. Que pasan a los intestinos y salen por el ano. ¿Ustedes creen que las partes más pequeñas, los nutrientes que han sido procesados, salen por el ano? ¿Eso es un concepto válido o hay un error conceptual ahí? Hay un error, maestro. Hay un error conceptual, ¿no? Sí. Porque todo va bien, pero en la final dice que las partes más pequeñas pasan a los intestinos y salen por el ano. Y no es así. Allí si nosotros observamos con un poquito más de detenimiento, hay un error conceptual, porque las sustancias más pequeñas, que se llama pues quilo, es una sustancia lechosa, no sale por el ano, más bien son absorbidos por las vellosidades intestinales. Okay. Lo que sale por el recto son sustancias ya de desecho que ya no han sido utilizados o aprovechados, ¿no? Entonces, allí hay un error conceptual. Por lo tanto, no correspondería al nivel A. Es la B, maestro. Pero sí hay avances significativos. Si nosotros vemos de que sí explica que hay un proceso de masticación, hay un bolo alimenticio, que llega al estómago, que hay un proceso que se da a través de los jugos gástricos, etcétera, y luego pasa al intestino. Sí hay un avance sustancial. Hay buenos avances.
pero hay un error conceptual y la rúbrica nos dice sin errores conceptuales. Entonces, por ahí nos quedaríamos pues con la alternativa B. Vamos a marcarlo, alternativa B. Bien. Maestro, por favor, después nos pase el PDF porque no lo han enviado temprano y bueno. Ya, le vamos a enviar, colega, no se preocupe, a Sí, través de muchas los gracias. organizadores. Muy bien, colegas, la bella, Lourdes nos ve, Sandro la bella, correcto. Eso es muy importante cuando nosotros tenemos este tipo de evidencias, analizarlo con un poco de detenimiento, ¿no? Porque al principio parece que todo fluye, ¿no? Pero al final hay un error. Y en lectura, a eso se llama, en una de las capacidades, obtiene información poco evidente, ¿no? ¿Por qué se dice poco evidente? Porque la información no está al inicio ni al medio, está escondido. Entonces, tal vez esa práctica de buscar esa información poco evidente nos falta acá y por eso es que a veces nos confundimos rápido. O optamos por una alternativa, pero hay una información poco evidente ahí casi al final que nos dice que las sustancias ya procesadas, bien divididas, pasan al intestino y salen por el ano. O sea, es como si un tubo y no se ha aprovechado nada, ¿no? Entonces, allí está el error conceptual por la que no sería, pues, pertinente colocar el nivel de logro esperado A. Muy bien, colegas, eso ha sido todo lo que hemos preparado para el día de hoy. Si tal vez tienen alguna pregunta, alguna inquietud, este sería el momento para que nos puedan manifestar tal vez su apreciación o tal vez algunas sugerencias. Estamos llanos para escucharlos. Bueno, maestro, por mi parte agradecerle. De verdad que estamos aprendiendo mucho, yo creo que todos, ¿verdad? Y bueno, queremos seguir aprendiendo más y más. Y maestro, bueno, los casos que usted ha planteado hoy día, los últimos casos, por ejemplo, esos al parecer aún no lo he leído en ningún examen de nombramiento, pero está bien, maestro, que usted coge este tipo de casos para que así nosotros vayamos aprendiendo mucho más y quizá pueda venir uno de estos también al examen y ya nosotros lo podamos tener en cuenta. Agradecerle de antemano por mi parte y que Dios le siga bendiciendo con la sabiduría para que llegue con mucho mejor aprendizaje hacia nosotros. Bendiciones, maestro. Gracias, muchas gracias, maestra. Si hubiera alguna otra inquietud, si no, Sí, maestro. pediríamos también que este Buenas caso, el noches. último, no lo aplicaría más para poder entender. En este caso he tenido bastante dificultad, maestro. ya, También el examen que vino, por favor, le suplicamos que nos explique un poquito más este caso, maestro. Gracias, maestro Crispín. ya, a ustedes. Sí, se trata de ir poco a poco afianzando, ¿no? Investigando también, ¿no? Porque necesitamos también conocimiento disciplinar, ¿no? O sea, necesitamos tener información, por ejemplo, sobre los sistemas del cuerpo humano. Necesitamos tener información sobre los seres vivos, como por ejemplo los animales, las plantas, la fotosíntesis, la respiración, la clasificación de los seres vivos, etc. Entonces, eso va a implicar también que a través de estos casos ustedes van a ir investigando, hay que ampliar la información, ¿no? Y luego, pues, vamos a tener que acá consolidar con mi mediación para poder ir definiendo, ¿no? Bien los casos, ¿no? Porque hay casos sí que hay avances y noto que hay avances sobre la identificación de variables, por ejemplo, y eso a mí me alegra mucho que vayamos tomando claridad sobre identificación de variable independiente, dependiente y control, ¿no? Sí, colega, vamos a ir preparando más casos, tal vez ampliando la información. Y bueno, de mi parte, muchas gracias por la paciencia y será pues hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Muchas gracias, profesor. Excelente clase. Gracias. Muchas gracias, maestro Crispín. Gracias, maestro. Un gusto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, profesor Crispín. Excelente clase. Culminando de esta manera, estimados colegas, una semana más de preparación. Muchísimas gracias a todos. Dios mediante, informarles que el día de mañana nos reencontramos en la clase de razonamiento lógico matemático a las 4 de la tarde. Fuertes abrazos, buenas noches. Gracias, maestro.